Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8:06 de la mañana del jueves 29 de agosto. Comenzamos nuestro programa con Patricia Río. Patricia, buenos días. Muy buenos días, queridos amigos. Muy buenos días, Ricardo. Y con Patricia? Ricardo Gómez Pano. Buenos días, Ricardo. Buenos días, Fernando, amigos. Muy buenos días. Bienvenidos a Ampliación de Noticias. Es un día que es feriado para el sector público. En Lima no hay pico y plata con ese motivo, pero hay clausura a partir de hoy hasta el domingo en horarios diferentes de la Costa Verde, de manera que tengan cuidado quienes tengan que transitar por ahí y prevean que habrán consecuencias en las vías paralelas, particularmente para ir hacia el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Comenzamos nuestro programa recibiendo en los estudios al congresista del Cusco, Armando Villanueva, miembro de la bancada de Acción Popular, y naturalmente queremos hablar con él sobre los nuevos desarrollos en torno al caso Chinchero del presidente de la República el día de ayer en Tacna y luego en declaraciones prestadas en Lima. Afirmó que no ha cometido nada ilegal, que se le puede investigar el número de veces que se quiera, y dijo también que la aparición de algunos documentos en la computadora del presidente de la empresa Cunturhuasi, concesionaria del aeropuerto de Chinchero, se explica fácilmente porque eran documentos públicos de acceso fácil. Señor Armando Villanueva, imaginamos que está siguiendo la evolución de este tema que concierne a sus paisanos cusqueños. Queremos conocer su punto de vista sobre el aspecto legal de este tema. Buenos días. Buenos días a través de RPA todo el Perú. Gracias. Hay que considerar una premisa, digamos, para rememorizar los acontecimientos. Hasta, digamos que la suscripción de la adenda, la Cunturhuasi, que era la empresa concesionaria, no había cumplido. El contrato tenía vicios y vacíos. Lo más recomendable era resolver ese contrato para inclusive cobrar las garantías correspondientes a la empresa. Después de que se suscribe la adenda, en que se transfiere, se cambia la naturaleza misma de las responsabilidades y compromisos, se cambia la responsabilidad de la empresa que tenía que financiar, ¿no? Se cambia la responsabilidad esta para el Estado, que se compromete a asignarle los recursos. En ese momento, la empresa readquiere los derechos que le reclama luego a través de una demanda ante el CIADI, las indemnizaciones correspondientes por incumplimiento, porque luego de suscrita la adenda, el gobierno resuelve el contrato, sin anular la adenda, que es lo que nosotros sugeríamos. Es más, antes de la suscripción de la adenda, nosotros decíamos, ministro, en vista de que la empresa no tiene las condiciones financieras, la propuesta financiera no atiende al interés nacional porque tiene un interés muy alto. Y en vista de que ustedes han decidido como Ejecutivo, como Estado, otorgar los recursos, ya no tiene sentido la APP. Resuelve el contrato e iniciemos la obra por obra pública, que es lo que le recomendamos. Sin embargo, él decía, no hay problema, vamos a consultar con la Contraloría de la República, ¿no es cierto? Y vamos a tenernos a las observaciones. Y lo que hace el Ejecutivo es suscribir la adenda y luego consultar la adenda ya suscrito, la misma que es observada obviamente por la Contraloría, no solamente por estos temas, sino porque además contenía esa adenda un adelanto de 40 millones cuyo destino era incierto, estaba indebidamente previsto para ser depositado en cuentas que no necesariamente iban a la empresa. Estas observaciones de la Contraloría luego se ratifican, sirven para la propuesta de interpelación que iba a hacerse en marzo, que termina haciéndose en mayo, un jueves. Por el tema del fenómeno del Niño. Y que a los 3 días, en vista de la inconsistencia de las respuestas en la interpelación, termina determinando la renuncia del ministro Vizcarra en ese entonces. Resultado, su opinión es que no solamente hubo negligencia, sino también actos ilegales. Bueno, hay implícitas irresponsabilidades, hay una evidente y manifiesta no defensa ni cautela del interés del Cusco ni del país, al haberse suscrito una adenda que primero cambió la naturaleza de los contratos, la naturaleza de las responsabilidades, anuló la necesidad de una APP, ¿no es cierto? Y terminó otorgándole derechos que hoy día son reclamados ante CIADI por Cunturhuasi. Así que estas circunstancias, vamos a ver en qué terminan. Estas investigaciones deben continuar. Nos parece bien que la Fiscalía haya encontrado las responsabilidades porque inicialmente su archivamiento
parecía muy extraño, siendo que podría tener responsabilidades el Estado en cuanto el CIADI pueda determinar las indemnizaciones a que pueda... Ahora era un achevamiento preliminar con respecto al actual presidente Vizcarra, ¿no es cierto? Porque el caso ha seguido su curso y más bien lo que está haciendo la nueva fiscal es decir que ha avanzado, ojo, yo he encontrado más pruebas que sí comprometerían al presidente Vizcarra y eso es lo que le ha hecho llegar a la fiscal de la Nación. La clave está en la computadora que se le incautó al gerente general de Conturbazi para los nuevos indicios. Lo que dice el presidente Vizcarra es que no hay nada en esa computadora que no fueran documentos públicos. La pregunta es, dado que el presidente no firma la adenda, ¿hasta dónde se puede alcanzar su grado de responsabilidad? Bueno, el ministro, por lo que yo he sabido, porque he citado en la Comisión de Comercio y Turismo, justamente a mi pedido, en noviembre del 16, en cuanto ya se daba por aceptada implícitamente la propuesta financiera con un alto porcentaje de interés que no había sido previsto en el contrato, porque el gobierno ya anunciaba, vamos a empezar la obra en septiembre, vamos a empezar la obra en octubre. Obviamente nosotros pedimos, oiga, explíquenos qué pasa, a ver cuáles son las condiciones bajo las cuales. Es el ministro el que incluye. Luego nos reunimos varias veces con la Asamblea de Alcaldes y Gobernador Regional, inclusive de Cusco, en un par de oportunidades en el Ministerio. Luego como bancada, en la que nosotros insistimos todos estos hechos. ¿Usted qué percibía en esas reuniones? Porque para que el delito se configure, tiene que haber intento de, o mejor dicho, vocación y voluntad de perjudicar al Estado. No, un mal trabajo es un mal trabajo, un intento de fraude es un intento de fraude. ¿Usted qué percibía? ¿Había una necesidad de favorecimiento a la empresa o más bien la preocupación por sacar adelante un proyecto? Inicialmente yo percibí por lo menos un deseo de poder darle salida al contrato. Como los cusqueños querían. Claro, porque eso es lo que nosotros queremos. No solamente queremos que se dé la salida correspondiente y se defina si se hace en Chinchero, en qué condiciones y demás. Recordemos que además el ministro decía, oiga, está bien, son intereses muy altos, vamos a hacer que nos evitemos los intereses y vamos a financiar el Estado. En ese momento nosotros decimos inmediatamente, es más, en una reunión en el propio ministerio, ministro, evalúe usted, porque si el Estado va a financiar prácticamente todo, ¿qué sentido tiene mantener la APP? Por supuesto, no había ningún sentido mantener la concesión, ¿no? ¿Cierto? Resuelve el contrato porque además ha habido incumplimiento y porque el contrato tiene vicios y vacíos que no podemos sostener. Es más, no lo ha suscrito su gobierno. ¿Por qué tendría usted que respaldar eso si podemos resolverlo? No, pero sí se suscribió en ese gobierno la adenda, pues que les permitía... Está bien, pero la adenda fue después de una larga discusión, claro. A la adenda, en el momento de la discusión. Ahora, ¿cuáles pueden ser las responsabilidades? El ministro insistió en la fórmula de darle no solamente el financiamiento a Kuntur, sino mantener las condiciones de concesión por 40 años, ampliables 20 años más, es decir, 60 años, sin que se defina los beneficios para el Cusco en términos económicos, en términos de la distribución de la rentabilidad que pudiera generar ese aeropuerto, y tampoco para el Estado. No solamente eso, aprueba la resolución correspondiente y aprueba la resolución para que la viceministra suscriba. Así que, ¿qué nivel de responsabilidades supone eso? Será cuestión de que lo determinen las investigaciones. ¿Eso complica la situación del señor Vizcarra con respecto a su puesto como presidente de la República? Es decir, el Congreso podría usar este caso como una iniciativa para plantear vacancia, por ejemplo. Este es un tema que debe ser evaluado. Estamos en los momentos preliminares. La Fiscalía apenas si acaba de hacer de terminar una investigación ya preparatoria para el caso de los 10 o 13 funcionarios públicos y privados y entregar el expediente correspondiente para su evaluación a la fiscal de la Nación, que debe evaluar si efectivamente existen responsabilidades atribuibles al presidente de la República. Ahora, en este panorama, congresista que cuestiona al presidente por su actuación como ministro de Transportes y Comunicaciones, ha hecho en la práctica, lo hemos visto ayer, los analistas también coinciden en ello, que endurezca aún más su posición de cara al diálogo que se viene la próxima semana, no sabemos qué día, con el presidente del Congreso, para él revisar solamente un tema, dice el presidente, el adelanto de elecciones, solamente va a revisar cronograma. Y además también ahí en Tacna, en el sur de nuestro país, respaldado por gente que respalda esa idea del cierre del Congreso, y dice, y si no, adelante, cuestión de confianza. Bueno, señor Villanueva, disculpe usted que tengamos que ir a una pausa y inmediatamente después responde usted a la pregunta que le ha planteado Ricardo Gómez.
El karate demanda mucha exigencia física. Entreno hasta 7 horas diarias, entonces sí necesito rehidratarme constantemente. Es por ello lo mejor para dar mi 100% en cada entrenamiento, exigiendo mi cuerpo al máximo. Espore, hidratante oficial de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. Con ustedes, por la Verde. A ver, arriba con Poletón. Dúrame y afírmame de poco, poco, poco. Dúrame, transfórmame en un loco, poco, poco. Amárrame. Desde hace 59 años, Sauder Perú tiene un compromiso con el desarrollo del Perú y de manera especial con el sur del país, donde lleva adelante las operaciones de Toquepala en Tacna y Cuajone en Moquegua, así como su fundición y refinería en Hilo. Gracias al apoyo de la minería responsable, estas regiones registran indicadores muy importantes. Tienen el mayor ingreso per cápita del Perú. Sus escolares registran el mejor rendimiento nacional en comprensión lectora y matemáticas. Sus servicios de salud son los más desarrollados del país. Registran la menor tasa de desnutrición crónica infantil. Cuentan con los mejores niveles de infraestructura a nivel nacional. El desarrollo y bienestar alcanzado por estas regiones se debe a que hay una base productiva sólida y sostenible donde la minería y la agricultura conviven para el beneficio de todos sus pobladores. Sauder Perú, 59 años comprometidos con el Perú. En el Perú, 3 de cada 4 mujeres trabajan en la informalidad, con un sueldo promedio de 715 soles, mucho menor a una remuneración mínima vital. Además, ellas dedican hasta 39 horas semanales en labores del hogar no remuneradas, a diferencia de los hombres que solo invierten 15 horas en este tipo de actividades. Es por ello que RPP realizó el segundo foro Mujeres de Cambio. Por una economía que empodere a la mujer peruana. Mujeres de Cambio es organizado por RPP, con el apoyo de Coca-Cola y Arca Continental Linley. Un país necesita un plan para lograr una economía competitiva que le permita ser líder en la región. Conoce el plan de nuestro país en Perú CEO Impact Summit, este 9 de septiembre a las 7:30 de la mañana en el Swiss Hotel Lima. Informes y entradas a la venta en joinas.com. Organizan El Dorado Pro Markets y RPP. Si tienes un negocio propio, es muy importante que te formalices. Las ventajas de la formalización son muchas. Entre ellas es que podrás empezar a generar un historial crediticio. Si no estás formalizado, no podrás tener acceso a préstamos que te generen un capital de trabajo. Y poco a poco, tu negocio no será ni escalable ni sostenible. Lo importante de esto es que siempre pensemos en formalizarnos. Esto tampoco es para que te asustes, porque vas a empezar a pagar impuestos. Y esos impuestos van a salir de los ingresos que tú tienes hoy día. Para esto, tienes que asesorarte en el Ministerio de la Producción y en otras instituciones que van a formalizarte muy barato. El establecer una empresa, el poder crear una empresa, muchas veces no te cuesta más de 500 soles. Infórmate y formalízate lo más pronto que puedas. Son las 8:20 de la mañana, estamos entrevistando al congresista Armando Villanueva, cusqueño de Acción Popular, al cual Ricardo Gómez Palma le había planteado una pregunta de fondo. ¿Quieres reformularla, Ricardo? Se la recuerdo rapidito, nada más, congresista. Este cuestionamiento que sale de la Fiscalía, no del Congreso, al presidente de la República, sin embargo, ha hecho que él se ponga más duro. Ayer en una plaza pública, en Tacna, ha dicho, solo adelanto de elecciones es de lo que voy a conversar, yo soy inocente de todo, pero más ha dicho, si no hay adelanto de elecciones con el Congreso, cuestión de confianza. Bueno, yo creo que el presidente debe tener mucho cuidado, evaluar las nuevas circunstancias de la investigación, porque son nuevas pruebas que habrían abierto esta investigación y son básicamente pruebas, digamos que nuevos indicios. Tan serios que han motivado ya la presentación de una denuncia formal, ojo, contra Fiorella Molinelli y otros. Ya hay una denuncia formal. Bueno, hay una investigación preparatoria. En ese caso también, digamos que bajo estos indicios nuevos que se habrían
reabierto, han permitido reabrir las investigaciones y han permitido hacer las dos propuestas. La primera para proceder a las investigaciones preparatorias y la otra para alcanzar este expediente a la fiscal. Creo en ese sentido de que el presidente debe evaluar estas nuevas circunstancias. El hecho de haberse las ha evaluado porque se ha pronunciado sobre ellas ayer, contestando, como nos ha recordado Patricia del Río, que los documentos supuestamente hallados en la computadora del gerente de Culturohuasi eran de acceso público. Bueno, el pliego interpelatorio y el informe de CAF. Pero una cosa es que tuviera el pliego interpelatorio y otra cosa es que tuviera las respuestas correspondientes antes, inclusive, de que fuera a ocurrir la primera interpelación en marzo. Lo que he explicado, y usted lo sabe mejor que yo, porque nos ha dicho que se demoró 2 meses en tener lugar esta interpelación, es que él envió las respuestas por adelantado al Congreso. Bien, hay que tener a ser un documento público. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Las fechas. O sea, las fechas. ¿Cuándo debía ocurrir la interpelación? Hacia el 16 de marzo. ¿Cuándo estaría fechada las respuestas? El 10 o 12, creo. ¿No es cierto? ¿Cuándo entrega las respuestas? Después del 18, después de que ocurre lo del norte y se asume de que efectivamente el ministro tenía que acudir a cumplir las responsabilidades dadas a la emergencia. Las fechas no cuadran entonces con lo que dice el presidente. Y entonces nosotros para mayo reformulamos un tanto esta interpelación y presentamos. Hay que ver, hay que compatibilizar las fechas y demás. Luego, además el informe de la CAF, es decir, el informe lo paga el ministro de Transportes y Comunicaciones. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones. $45.000. Para que la CAF le haga un informe en relación a esta empresa cuestionada, Cultur. Y cómo es que resulta que semanas antes, que el que pagó por el informe sobre esta empresa cuestionada, lo tuviera más bien el gerente general de esa empresa. Bueno, semanas antes, porque lo que ha dicho el presidente es que el documento cuando es recibido pasa a ser semanas en la antes. página web y pasa a ser un documento público. No, semanas antes. Cualquiera puede bajarlo en computadora. Bueno, eso se tiene que probar, ¿no? Se supone, se presume que son semanas antes. No sabemos si alguna otra... Es lo que dice la fiscal. La fiscal, pero eso es justamente lo que se tiene que corroborar. Ahora, no podemos dar por hechos indicios todavía, pero lo que sí no es tan fácil, lo ha dicho ayer, incluso lo hemos conversado con abogados que no tienen afinidad al gobierno, no es tan fácil probar un delito como el que se está planteando, y en ese sentido justamente es que la Fiscalía tiene que hacer su trabajo. La pregunta es las consecuencias políticas que trae esto. Repito, yo le he preguntado por la posibilidad de vacancia, usted ha dicho hay que ver cómo va el asunto. Nos recordaba la señora Catherine Amporo el día de ayer que a PPK no se le vaca por los delitos que se le encuentran o por los indicios de delitos que se le encuentran, sino por sus contradicciones y sus mentiras, ¿no? Sí, luego de una investigación que determina justamente la baja de todos estos indicios, precisamente, y las relaciones con UES y Fields Capital, ¿verdad? Vamos a ver cómo es que se toma. Yo creo que estos son momentos en que la mesura y la serenidad correspondiente deben permitirnos evaluar las circunstancias, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso, para ver efectivamente de que esto se resuelva. Creo que en estas circunstancias y en la medida en que no podamos ponernos de acuerdo, un adelanto de elecciones es un tema que sigue siendo vigente para su consideración, no solamente por el Ejecutivo, sino también por el Congreso. Pregunta absolutamente tangencial. ¿Por qué se pelea usted siempre con la historia congresista Villanueva? Primero le criticaron duramente haber planteado un proyecto de ley que declarara de interés histórico unas supuestas momias humanoides que, discúlpeme, de humanoides no tenían nada. Ahí permítame decirle lo siguiente. Lo que yo propuse es lo siguiente, que se investigara, que el Ministerio de Cultura, que no había mostrado interés en este tema, así como en otros temas, o alguna universidad o Concitec, ¿no es cierto?, propiciaran las investigaciones, porque son muy importantes las referencias. No va a permitir decirle, congresista Villanueva, que era tal el nivel de investigación que la teoría estaba absolutamente descartada. También podemos investigar si es que los chanchos vuelan, pero no vuelan. Entonces, no es cierto. Fíjese al punto siguiente, que hoy día mismo ya la Universidad de Ica habría asumido la responsabilidad de esas investigaciones. Y van a perder su tiempo, pero en fin, no lo es discutamos. Que ese es un criterio muy a priori, porque fíjese... O sea, ¿de verdad usted cree que había extraterrestres en Paracas? No lo digo, digo por lo siguiente, porque hay que abrir nuestras mentes y nuestras posibilidades para la investigación, que eso es lo que nos corresponde bajo el precepto de la presunción también, de patrimonialidad que nosotros los peruanos, y particularmente en el Cusco, debemos tener presente para
dados los tantos vestigios y los elementos culturales que nos hacen parte de la historia del país. Así que eso es muy importante. Y fíjese, ese proyecto de ley solo proponía que se investigara. Pero, bueno, discrepo ampliamente porque además había amplia literatura que había descartado esa teoría por absolutamente irracional y que no se sostenía en nada. Pero pero permítame. Congresista, le llamo otro día a 4 arqueólogos para que se lo rechacen con mayores argumentos. Y ahora se pelea con Canas. No. Porque los de Canas dicen que usted ha planteado un proyecto de ley que declare a Tinta capital histórica de la Revolución de Túpac Amaru y han ido a visitarlo al Congreso hasta de vestidos de Túpac Amaru para que usted no les quite digamos, el hecho de ser ellos los que se consideran la capital histórica de la Revolución de Túpac Amaru y Micaela Bastía. ¿Por qué otra vez se pelea con la historia de esa forma? No, fíjese, primero que no me peleo con la historia. Abro las posibilidades de la investigación porque estos temas tienen que merecer un debate histórico, además son debates sanos, ¿verdad? El de las momias tridáctilas aparecidas obviamente merece una investigación, porque más que los referentes iniciales, que además los Mejor saltemos a Canas, porque la verdad que no se está haciendo un favor con las momias. No, bueno, permítame. Termine, ¿no es cierto? por favor. Mire, hay referencias de estudios de carbono, hay referencias, muchos estudios que soportan suficientemente la posibilidad de que alguna institución nacional le dedique un tiempo a saber si efectivamente son ciertas o son inciertas, porque hay referencias de 7.000 años, de 2.000 años, de 1.000 años, más allá inclusive de las probabilidades de que hubieran sido rehechas. ¿En qué tiempo? ¿En este tiempo o en esos tiempos? ¿Quién los hizo? Hay muchas preguntas tras el tema y felizmente ya se ha dado un paso importante por la universidad, que yo saludo, y que termina concretando la propuesta que hice a través del proyecto de ley. En relación al proyecto que usted menciona, yo he propuesto simplemente varios proyectos en relación al tema de la revolución de José Gabriel y Micaela. Una de ellas ya se convirtió en ley, la 3726, que dispone, es una propuesta programática, la puesta en valor de los inmuebles de los principales líderes de la revolución del 780. El inmueble de los padres ya está poniéndose en valor. El inmueble que permitió la dirección de la guerra en Tungazuca ya está por declararse patrimonio cultural. Y ahí hay un circuito, conjuntamente Papamarca, Tinta, Sangarará y Acos, en los que hay inmuebles de los líderes, de estos líderes y otros más, Tomás Atito Condemaita, entre otros. Pero no solamente eso, proponemos que al mismo tiempo se ponga en valor los escenarios de guerra, los escenarios urbanos para mantener su tradicionalidad. Y en ese contexto, ¿no es cierto? Yo soy representante del Cusco. He recibido la propuesta de los pobladores de Tinta y Canchis para que efectivamente se les dé un reconocimiento a ellos. Porque ¿qué fue Tinta? Fue capital del corregimiento. Entonces va a seguir usted, de acuerdo, pero entonces... Solo un minuto. No, pero es que usted tiene sus razones. Lo que quiero saber es si va a seguir usted con la iniciativa de declarar a Tinta capital histórica de la Revolución de Túpac Amaru y, por supuesto, decisión que a los de Canas no les hace ninguna gracia. ¿Va a seguir adelante con la idea? No, mire, se ha producido un debate muy interesante. Yo no pensé ¿Como el de las momias? Pero le acabo de decirle lo de las momias. Resuma, por favor, que el tiempo corre. Está bien. Mire, en el caso del proyecto ha recibido una opinión ciertamente muy emocional por parte de Canas. No pensé que generaría esta reacción. El proyecto está dedicado no solamente para Tinta en términos de reconocimiento honorífico, sino también programático. Porque fíjese, en Tinta, ¿qué tenemos? Tenemos la plaza, digamos, más importante en términos tradicionales de todo el departamento. Estoy segura que sus razones tiene, pero Canas, ¿nada? Está bien. El circuito la 3726 ya le reconoce a Canas todo este circuito que va a ponerse en valor que acabo de describir. En el caso de Tinta está la casa del cacique, que es un pequeño palacio que hay que evaluar. Está la casa de Clorinda Mato. Tinta habría sido el escenario en que Clorinda Mato se inspira para escribir Ave sin nido, ¿no es cierto? Es decir, Tinta tiene sus antecedentes, existe como capital del corregimiento. No mal, Túpac Amaru no tenía 8 casas, porque no estaríamos en problemas. No. Tinta tenía su casa ya. Era una pregunta más anecdótica. De todas maneras, creo que le recomendaría dejar la historia de lado porque le trae bastantes problemas. Verdaderamente, muchas gracias. Hemos comprendido su punto de vista sobre el aeropuerto de Chinché, los aspectos jurídicos y políticos, así como las momias. Eso no hemos entendido tanto. En fin, más o menos lo que quieres. Muchas gracias por su presencia acá. Que tenga buenos días. Armando Villanueva, de Acción Popular.
este deporte me ha ayudado, me ha cambiado la vida. Uno de mis libros favoritos es Música de Cañerías, de Charles Bukowski. Me encanta ese autor porque es, dentro de su simplicidad, es muy complejo y tiene un estilo muy crudo, descarnado y con un humor muy ácido y muy negro. Por eso me gusta. Los invito a que consigan Música de Cañerías de Bukowski y lo lean.
Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. ¿Y ahora qué hago? Todos los lunes a las 10 de la noche. Al Volante por RPP TV. Son las 8:38 de la mañana. Vamos a hablar sobre cosas concretas que nos afectan a todos los días, es decir, el precio de los combustibles y del gas, con el señor Héctor Plate. Pero antes nos vamos a Buenos Aires y tomamos contacto allá con el congresista del APRA, Jorge del Castillo, que ha viajado para una reunión internacional de parlamentarios. Señor del Castillo, buenos días. Muy buenos días. Cuéntenos, por favor, qué cosa lo ha llevado a Argentina, por favor. Bueno, aquí tenemos una cumbre, efectivamente, de parlamentarios convocada para diversos países de América Latina por la cooperación internacional. Una cosa muy interesante, además mirando el proceso argentino, que también es bastante complicado luego de las elecciones primarias que nos dejan algunas enseñanzas importantes para nuestro país, en la que también se habla de elecciones primarias. Entonces ya habrá oportunidad de comentar los efectos positivos y negativos de un proceso previo, ¿no? De acuerdo, así como el fondo de corrupción que hay en Argentina y las dificultades para combatirla, ¿no? Bueno, es tremendo. Aquí usted sabe que eso es muy fuerte, pero la gente votó como votó, contra inclusive esas evidencias, ¿no? De acuerdo, hablemos entonces sobre lo que ha pasado entre tanto en el Perú y que le concierne a usted como antiguo presidente de la Comisión de Defensa. Se ha aprobado una ley que usted promovió de ciberdefensa. Explíquenos, por favor, en qué concierne eso a los ciudadanos. Fíjese, muy importante, son dos leyes. Una ya está promulgada, la ciberdefensa, y falta la ciberseguridad. Pero vamos a resumir ambas. Primero, crear en el Estado una estructura para proteger a los peruanos y a sus activos críticos, me refiero a puertos, aeropuertos, bancos, etcétera, de lo que es un nuevo espacio de lucha en el mundo, que es el ciberespacio, ¿no? Ya lo tradicional, aire, mar y tierra subsiste, pero el ciberespacio es lo nuevo. Entonces nuestras Fuerzas Armadas necesitaban una base legal para sustentar esto. Para que tengamos una idea, solamente en la etapa de los panamericanos hemos recibido el Perú 300.000 ataques cibernéticos. Al año, en el robo de tarjetas, clonaciones y cosas, se han levantado 55 millones de soles. Entonces, es fundamental tener esto porque esto protege al ahorrista que tiene su plata en el banco, ¿no? A la persona que no va a ser afectada por un hackeo en el aeropuerto y se pierden los vuelos, y la propia Defensa Nacional, y por cierto la seguridad ciudadana, donde la Policía Nacional tiene una división de alta tecnología, que con esto ha encontrado una base más importante, y también con el llamado Convenio de Budapest, que es para combatir la ciberdelincuencia. Así es que estamos muy satisfechos con esto, y obviamente vamos a seguir trabajando, pero uno, aún estando fuera, no deja de mirar la realidad política nacional. Así esperamos. Y una de las cosas que usted mirará sin duda son las cifras de la delincuencia. Usted promovió también como presidente de esa comisión sesiones descentralizadas para proponer un plan que nos sigue faltando. Por supuesto. Y en ese sentido hemos preparado
un proyecto de ley que es muy importante, que se llama protección policial. No queremos que el delincuente se vaya a la calle y el policía se vaya a la cárcel, ¿no? Elementos para perfeccionar el mecanismo de la defensa propia del policía, que no solamente es la defensa propia, sino la defensa de los ciudadanos. Creo que va a ser un instrumento muy importante que hemos trabajado de la mano con el sector interior, con la Fiscalía, etcétera, y una serie de otras acciones que son fundamentales a propósito del tema de seguridad que se está reclamando que se ponga en la agenda nacional. Ayer hemos visto de acá inclusive la entrevista del señor presidente de la República y creo que sí, en los días futuros, inmediatos, que se va a reunir con el presidente del Congreso, se lograra poner este tema en la agenda, sin perjuicio de otros temas políticos, me parecería de primera realmente, ¿no? Porque es lo que la gente clama, lo que usted me pregunta. Hay muchas cosas importantes en la política, pero lo que le toca la piel a la gente son este tipo de cosas. Ya dijo el presidente Vizcarra que no piensa dar marcha atrás en su pedido de cierre del Congreso, lo ha dicho con absoluta claridad, ha dicho además que encuentra elementos constitucionales para hacer una cuestión de confianza en caso el Congreso se negara a aprobar este proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo. Ha hablado incluso de que si lo quieren vacar, que lo vaquen, y ha hecho referencia explícita al congresista Mulder y al congresista Becerril, que son los que han estado hablando de este tema. ¿Cómo ve el panorama? ¿Cómo se empieza un diálogo en estas circunstancias? Bueno, vacancia no hay ambiente en el Congreso. Que dos personas no significan ni cercanamente a una agrupación que pueda tener una posibilidad de vacancia. Nadie ha pensado ese tema. Pero ojo que recién empieza el tema chinchero que puede golpear al presidente y darle algunos... Bueno, eso es otra cosa. Cuando surgen elementos de juicio a cualquier persona, ¿no? Eso es otra cosa. Más bien sí me llamó la atención que la mitad de la entrevista sea dedicada al tema chinchero y que lo haga el presidente directamente, dando explicaciones no del todo convincentes. Por ejemplo, él le sopló la pluma a Fiorello Molinelli en el tema y dijo, no, eso es normal que ella lo haga, pero debió decir que hay una resolución firmada por él donde le encarga que lo represente en esa firma. Así es que el que firma realmente en el fondo es el señor Vizcarra. De acuerdo. Muchas gracias, congresista del Castillo, por su declaración. Sí, porque tenemos que tomar contacto con el primer ministro, si me lo permite usted, señor del Castillo. Muchas gracias. Cuando vuelva a Lima conversaremos con más calma. Tomamos contacto con nuestra compañera que está junto al primer ministro Salvador del Solar. Demostrando que puede alcanzar. Muchas gracias. Indirecto, Salvador del Solar, el presidente del Consejo de Ministros, recorre la Villa Panamericana en Villa El Salvador, debido a que hoy se está realizando un mantenimiento a las prótesis y sillas de ruedas de los paraatletas. Escuchemos. Y que Perú está trayendo a los Juegos Parapanamericanos, así como otras marcas que se han roto y récords que se han batido en los Parapanamericanos. Estamos pudiendo decir con orgullo, todavía nos falta para terminar, pero que estamos organizando los mejores Juegos Parapanamericanos, así como hemos organizado unos Juegos Panamericanos absolutamente inolvidables. Esto entonces nos tiene que hacer reflexionar, no es solamente motivo de orgullo para aplaudirnos y darnos unas palmadas en la espalda. Esto demuestra lo que el trabajo duro, bien planificado, en equipo y con ánimo de colaboración puede conseguir. Así que es una nueva oportunidad, Carlos, para felicitarte y en tu nombre a todo el equipo, a todos los voluntarios, a todas las personas, también en el Estado peruano, que han puesto de su parte para que esto sea una realidad. Así que no podía yo desaprovechar una oportunidad para acercarme a la villa, para sentir un poco más de cerca la experiencia de los Juegos Parapanamericanos y para felicitar a todos nuestros deportistas y hacer notar, como hicimos ayer en el Parque de la Exposición, a tantos de nuestros jóvenes, cómo hay sueños que están pendientes de que los imaginemos. Una vez que los imaginemos, podemos trabajar para conseguirlos y una vez que los consigamos, como es el caso de estos Juegos, podemos celebrarlos. Además, cada paratleta le mostraba las medallas. Ha hecho un recorrido el premier por la villa y dice que está muy orgulloso de los deportistas y la participación, además de las medallas y el triunfo del deportista en esta competencia. Arriesgarse a la derrota. El riesgo de perder es el verdadero riesgo que hay que superar para ganar. ¿Y cuál sería el mensaje para los paradeportistas, ¿no? Sobre todo los que de repente no pueden conseguir medalla, pero salieron el tiempo de también sacar la cara por el país? Yo creo que todos nuestros paradeportistas han conseguido la más importante de las medallas, y esa medalla es la capacidad de inspirarnos, la capacidad de sensibilizarnos, de hacernos notar
cómo desde cualquier dificultad se puede buscar un sueño grande, y al mismo tiempo de permitir que abandonemos una mirada donde siempre decimos, hablamos de personas con discapacidad y hablamos de inclusión. Por supuesto que la inclusión es necesaria, pero cuando vemos a nuestros paratletas, pasamos de pensar en la inclusión, pasamos abierta, espontáneamente a la admiración. Y la admiración es un concepto mucho más potente. Pensar en incluir es como decir, bueno, hay que hacer espacio, No, ellos provocan nuestra admiración, nos provocan ser mejores. Entonces, creo que la inclusión es indispensable, hay que seguir trabajando para ella, pero démonos cuenta de que hay que abrir campo a la admiración. Cuando comencemos más a admirar al otro, vamos a conseguir cosas mucho más grandes. Esa es la principal medalla que ya ganaron nuestros paradeportistas. Muchas gracias. Premier, una consulta. Hoy, ha salido su licencia hasta el 1 de septiembre y también nos sorprende un poco la portada de una revista en la que mostraría aparentemente una separación entre la PCM y el presidente Vizcarra. ¿Qué nos podría decir al respecto? Bueno, lo primero es que se trata de una licencia conversada desde hace un buen tiempo con el presidente, aprovechando estos días. Es un tema personal. Como saben, mi hija no vive en el país, voy a estar con ella unos pocos días. Y lo otro es que no perdamos de vista el espíritu de lo que estamos conversando aquí. Muchas veces la discusión que tenemos nos lleva otra vez a qué se piensa. Yo entiendo que es parte de su trabajo y además lo respeto, que quede muy claro. Pero nos quedamos en qué piensa esta foto, qué piensa este comentario. Contagiémonos un poco más de esto. Hay cosas grandes, preguntas grandes, discusiones grandes a las que tenemos que volver y en las que tenemos que mantenernos enfocados. Por supuesto, con todo respeto por el periodismo y por la revista Caretas, se trata simplemente de una especulación y yo creo que con esfuerzo aquí podemos nomás levantar la mirada y ver lo que hemos construido. Con especulaciones no construimos nada. Así que sigamos trabajando por hacer cosas grandes como estas. Muchísimas gracias a todos. En relación al presupuesto del año 2020, se habla de incremento de 5%. Empieza a caminar el premier del solar. Yo les pido nomás que me excusen ahora porque pide finalmente que le permitan continuar con su recorrido por la Villa Panamericana, aclarando por supuesto que esta licencia que ha solicitado hasta el 1 de septiembre es totalmente personal. Directo en directo de RPP Noticias. El primer ministro haciendo declaraciones durante una visita a instalaciones deportivas. Hay que reconocer que tuvimos que cortar abruptamente al congresista del Castillo porque queríamos escuchar al premier del Solar, queríamos saber si daba declaraciones políticas, ha dado declaraciones importantes en el sentido que las razones por las que pide licencia son estrictamente personales y que las especulaciones que se hacen en la revista Careta con respecto a que se quería cambiar de premier y se pondría alguien más radical como Daniel Salaverry son meras especulaciones. Ya tendremos tiempo de retomar la conversación con el congresista del Castillo. Cuando vuelva a Lima sobre los temas que introdujo acá, temas políticos y temas de seguridad ciudadana. Son las 8:49. Hacemos una pausa y cuando regresemos hablaremos sobre el precio de los combustibles y del gas.